Continuando el capítulo 2, algunos pilares cerebrales básicos. El cerebro humano es un órgano muy especial, no solo por lo que implica su funcionamiento, lo que quiere decir es está encargado de expresar la conducta, el lenguaje, el pensamiento y los sentimientos, sino como órgano mismo en su contexto biológico. El proceso de la evolución biológica ha esculpido un cerebro muy diferente al que puede encontrar cualquier otro ser vivo, incluidos nuestros más cercanos antecesores vivos, los chimpancés, no solo en lo que se refería a su tamaño y su peso, casi 1,5 kilos frente al medio de kilo que pesa del chimpancé, sino a sus fines de estructura y organización. Es cierto que muchas partes del cerebro humano y del chimpancé, aun cuando de tamaños diferentes, tienen un diseño muy similar, pero no es menos cierto que otras partes presentan diseños muy diferentes. En particular, la corteza prefrontal, cuya organización neuronal y nudos de distribución de la información a otras áreas de la corteza son fundamentales en la elaboración de los procesos mentales y sobre todo los que se refieren al pensamiento racional simbólico y a la toma de decisiones, valores, normas y ética. El cerebro humano comienza su construcción a los pocos días 16 tras la fecundación y el transcurso de su desarrollo intraútero durante los periodos de fetal temprano y fetal tardío, y en particular en este último hay un proceso muy activo de reorganización neuronal de la corteza cerebral. Este desarrollo continúa con la etapa postnatal temprana infancia con una sobreproducción de circuitos neuronales en esta estructura de cerebro. Tras el nacimiento y hasta los 2 años de edad hay un progresivo enriquecimiento del árbol dendrítico y el número de sinapsis aumenta. En esta etapa, la entrada de información sensorial es muy importante para el progreso postnatal de desarrollo de la organización sináptica. Ella ha sido estudiada particularmente en la corteza visual. Ese papel de la información sensorial en el desarrollo y maduración de la sinapsis es esencial para entender los efectos generales de una gran cantidad de factores ambientales en el proceso postnatal de la organización de la corteza cerebral. La formación de la sinapsis a lo largo del desarrollo difiere apreciablemente entre las diversas regiones del cerebro humano. Sabemos que el número de espinas dendríticas aumenta y alcanza su pico máximo entre las 24 y 36 semanas de gestación para descender rápidamente tras el nacimiento. Después del nacimiento, a partir de los 2 o 4 meses y de modo general, la corteza cerebral hay una sinaptogénesis progresiva y rápida. Esta sinaptogénesis varía según el área cortical de que se trate. Por ejemplo, en la corteza visual, el pico máximo se alcanza a los 8 meses. Después el sistema se remodela con una pérdida progresiva de sinapsis. A los 11 años quedan con solo el 60% de ella. En el caso de la corteza prefrontal, este patrón es diferente al máximo de riqueza sináptica. Se queda a los 2 años y esta progresión continúa más lentamente hasta los 7. A partir de esa edad, el proceso neurogénesis se remodela con la pérdida de sinapsis que también alcanza el 40%, pero a lo largo de los años de forma muy gradual. Por su parte, el sistema límbico, el sistema emocional, termina su maduración sináptica entre los 4 a los 7 meses, dependiendo de la estructura de que se trata. El hipocampo, por ejemplo, la estructura fundamental para los procesos de la memorial, adquiere ya una arquitectura neuronal y es casi idéntica a la de adulto, a la de edad de 4 años. De modo general, el patrón de desarrollo de pérdida de sinapsis en la área sensorial del sistema límbico es muy más temprano en las áreas corticales de asociación y desde luego mucho más que en la corteza prefrontal. Tras el nacimiento, el cerebro es un poco continuo de actividad y que aún bajo gobierno de un poderoso programa genético es previamente dependiente de su relación con el mundo sensorial y emocional que le rodea. Es un juego esta vez más específico el que se establece entre los genes que porta el individuo y el medio ambiente en el que vive, y que en una buena medida hacen el ser humano ese ser diferente a todos los demás que hay en el mundo. Pero el cerebro de construcción es un proceso continuo, homogéneo y sincrónico consigo mismo, y con el tiempo, ya lo acabamos de ver a propósito de sinapsis, el desarrollo cerebral se produce de una forma asincrónica, tiene tiempo diferente. Los programas del genoma que dirigen dichos desarrollos específicos tienen lo que podríamos describir como ventanas que se abren en un momento determinado, y en ese momento determinado, cuando cierta información del entorno sensorial, motora, familiar, social, emocional o razonamiento puede entrar por ella. En ningún momento es más óptimo que ese. Estas ventanas abiertas se cierran con el tiempo para darle paso a la apertura de otras. Hoy comenzamos a saber que estas ventanas plásticas o periodos críticos en los que el medio específico que rodea al individuo debe estar necesariamente presente en los obstáculos absolutamente fundamentales para el desarrollo de muchas funciones del cerebro, como el habla, la visión, la emoción, la habilidad para la música o la matemática. El aprendizaje de una segunda lengua general, los procesos cognitivos, conocimiento y razonamiento. Incluso empezamos a conocer que existen periodos críticos diferentes para la formación de sus sistemas componentes de esas funciones plásticas que acabamos de mencionar. Permítame un símil que ya he relatado alguna vez en otra parte, ya que ayudará a entender fácilmente lo que trato de decir. Piénsense que el desarrollo del cerebro del niño desde el momento de la fecundación se asemeja a la construcción de un coche en una cadena de montaje. El coche, en sus piezas más elementales, los genes, es transportado por una cinta que recorre una determinada velocidad
tiempo, en donde a lo largo del recorrido se le van amontonando las piezas medio ambiente. El tiempo de este recorrido varía en función de determinadas condiciones, como puede ser el número de piezas que se requiere montar en cada periodo de recorrido o la dificultad de su montaje, periodo prenatal, periodo perinatal, primera infancia, infancia media e infancia mayor, pubertad, adolescencia, jóvenes, adultos, senencia. La estructura básica del coche puede ya traer defectos que luego repercutirán en su funcionamiento. Mutaciones genéticas que disponen a cierta patología o puede con un inicio genético de ninguna anomalía aparezca un defecto debido a que no se hayan puesto las piezas adecuadas en el momento en el que el coche pasaba por él adelante de montar al medio ambiente. El concepto de ventanas plásticas refiere siguiendo con el mismo símil a que mientras el coche recorre por la cadena de montaje llevando programados genéticamente sus propios cambios intrínsecos que requieren periodos en los que se ajusta la pieza que viene del medio ambiente, es decir, periodos que se abren para este ajuste de la información piezas provenientes del medio ambiente y que se cierran definitivamente pasado ese tiempo crítico. El caso de ventana plástica más claro y definitivo en el mundo biológico es el descrito por Konrad Lorenz en las aves y que se conoce como imprinting. Casi todo el mundo conoce el coche que las aves, tras salir del cascarón, siguen el primer objeto que se mueve delante de ellas. Y este generalmente la madre puede durar solo unas horas, pasado ese tiempo se pierde. En los niños recién nacidos ocurre otro tanto para otras muchas funciones, por ejemplo, para la visión, el periodo de los primeros meses tras el nacimiento es tan crítico que una deprivación de la visión en el niño de tan solo una semana puede tener marcado efecto para su futura visión. Hoy se sabe que en la visión el desarrollo de diferentes circuitos en la retina, el tálamo y las numerosas áreas corticales codifican diversos aspectos del mundo visual como las formas, el color, el movimiento. Se desarrolla con ventanas plásticas que se abren en los tiempos diferentes con una duración de unos pocos meses. Tras tal plasticidad alcanza todo y cada uno de los restos de los sistemas sensoriales, pero también alcanza otras funciones del sistema emocional, como las implicadas en los mecanismos de la curiosidad, la emoción, la atención, la empatía, la memoria, y que no termina su maduración antes de los 4 años, lo que tiene implicaciones sobre manera importante para desarrollar procesos que claramente tienen que ver con los del aprendizaje y la memoria. Hay muchas otras ventajas plásticas entre las sobresale de forma espacial del lenguaje, parece que el habla no es algo con lo que se nace. Se nace con la potencialidad de hablar, pero solo el aprendizaje de un periodo de tiempo determinado logra convertir en un hecho aquello que únicamente es potencia. Un niño no ha oído hablar nunca a sus semejantes de los 7 o 8 meses. Jamás podrá hacerlo después, desde luego lo hará con enormes dificultades y limitaciones. La ventana plástica del lenguaje se cierra alrededor de esa edad. Las ventanas plásticas del lenguaje y de la visión que acabamos de mencionar son complejas y en ellos sus ventanas, por ejemplo, en este caso el proceso de adquisición de la semántica, significado de las palabras diferentes en el tiempo a la adquisición de sintaxis, construcción del lenguaje en el caso de la visión, o la adquisición de diferentes componentes del objeto visto, como el color, la forma o el movimiento, también es temporalmente diferente. Es más, parece que existen no solamente ventanas para los grandes sistemas o subsistemas, sino microventanas de duración de horas o días en la conformación molecular de muchos microcircuitos en el cerebro. Podrían estos conocimientos ayudar a definir los tiempos de enseñanza, por ejemplo, la gramática o del inglés o de una tercera lengua, cuando para enseñar la matemática. Que hay otras muchas ventanas prácticas, aun cuando todavía poco conocidas a nivel neurobiológico, son de enorme relevancia, y que es esto, conocer los mecanismos por los cuales opera el cerebro emocional en esas edades tempranas y cómo procesa y codifica ese complejo ingrediente de carga genética, carga ambiental, biológica, educación y cultura en el contexto de una invasión hormonal crítica que abre el cerebro y fija nuevos patrones de conducta individual. Es absolutamente imprescindible para conocer las raíces biológicas de esa etapa convulsa que es luego adolescencia. Precisamente durante esos periodos relativamente largos son de la pubertad y la adolescencia. El cerebro sufre profundos cambios en su mínimo de construcción hacia el cerebro adulto, cambios que no son solo de matiz o de modelado. Un cerebro ya hecho, sino auténtico. Hacerse de cerebro adulto con la muerte de neuronas, el aumento de disminución de grosor y el árbol de conexiones de las que permanecen vivas. De esas ventanas que estamos considerando, hay una área de cerebro, la corteza prefrontal, que sufre un retraso de maduración considerable. Esta área del cerebro implicada nada menos en todo aquello que consideramos más humano, desde la ética, la moral, el razonamiento y la propia responsabilidad social, el control de las emociones, la imposibilidad hasta la toma de decisiones y la planificación responsable del futuro de la propia vida del individuo. Esta parte del cerebro de la que hablamos, de hecho, no termina de madurar hasta los 25-27 años, es cuando ya han aparecido ciertos neurotransmisores y cuando se han terminado de aislar con mielina los axones de las neuronas, qué ventanas se abren y cuáles se cierran en su largo periodo tan crucial para la construcción madura del ser humano.
¿Qué ventana se abre y cuándo se cierra durante la pubertad en esa cascada hormonal que invade y transforma el cerebro de los jóvenes? ¿Y cuándo durante ese largo periodo de adolescencia en el que, como acabo de señalar, mueren tantas neuronas y hay una nueva reorganización de ciertas áreas de la corteza prefrontal cerebral? Y en todo esto, que elementos de estímulos del medio ambiente son las más relevantes para una mejor educación y la enseñanza de los adolescentes. Pero pasemos a considerar brevemente el cerebro ya forma y maduro. El cerebro humano adulto está constituido esencialmente por unos 100 millones de neuronas y otras células, las que llamamos glía, un número casi 10 veces mayor, un conjunto de neuronas interconectadas y distribuidas en pequeños o amplios territorios de la corteza cerebral conforman los circuitos neuronales que codifican para funciones específicas. Hoy sabemos que este cerebro adulto, como continuación del periodo de desarrollo, sigue siendo plástico cambiante. La propia neurona es plástica, es decir, esto está cambiando constantemente gracias al trabajo de sus propios genes y esto último se refleja obviamente en los circuitos que conforman estas neuronas, donde se genera quiénes somos cada uno y cómo ese uno cambia cada día a lo largo de toda la vida. Precisamente la interacción del individuo con el medio ambiente produce continuos cambios en el cerebro. De hecho, aprender y memorizar eso, cambiar el cableado sináptico del cerebro y aprender a memorizar es el proceso que realiza el ser humano desde que nace hasta que muere. El cerebro humano es un órgano heterogéneo. Su corteza cerebral está dividida en muchas áreas y estructuras. Por un lado, posee áreas en particular donde se crea la sensación y la percepción del mundo a través de la información proveniente de los órganos de los sentidos: visión, audición, tacto, temperatura, dolor, gusto, olfato, y por otro, las áreas donde se elaboran los programas motores con los que se ejecuta la conducta. Pero también posee esos largos territorios parieto temporales, las áreas de asociación, donde se elaboran los procesos mentales, el pensamiento abstracto, simbólico y los sentimientos. La neurociencia ya aporta abundante conocimiento acerca de los códigos neuronales que elaboran los procesos mentales, y ya se sabe que están fijados en códigos de tiempo y abiertos y no atómicos y fijos en el espacio. La corteza cerebral está dividido en dos estructuras de los hemisferios derecho e izquierdo, que albergan funciones diferentes y complementarias. La unidad funcional del cerebro se realiza gracias a ese puente anatómico que une ambos hemisferios, que es el cuerpo calloso, un millón de fibras nerviosas. Cuando se analizan las funciones de ambos hemisferios cerebrales por separado, se comprueba que el hemisferio derecho es fundamental, un cerebro holístico global que se realiza asociaciones de tiempo, acontecimientos, espacios, lugares y instantes de modo constante, es generador de ritmo, música, imágenes, dibujos. Es el hemisferio creador, funciona bajo el foco de atención dispersa y en parte inconsciente. El hemisferio izquierdo, por su parte, es el lenguaje, lógica, matemática. Es el hemisferio analítico, funciona bajo el foco de una atención focalizada consciente. Ambos hemisferios trabajan siempre juntos y en conjunción, pues la elaboración en cualquier función cognitiva específica necesitan del diálogo y la transferencia de información entre ellos. Entre ambos hemisferios hay pues un intercambio de información continuo y constante. Sacar conocimiento al menos rudimentario de cómo se elaboran los procesos mentales y el pensamiento, el lenguaje y la matemática, los sustratos de las asociaciones de eventos en el tiempo y la memoria. Como finalmente se crea conciencia y conocimiento, es fundamental para captar la esencia del mensaje neuroeducativo. Del mismo modo, esencial conocer el mundo de las emociones para captar la esencia de la enseñanza. La elaboración de las emociones corresponde a otro cerebro dentro del cerebro, que se conoce como sistema límbico o cerebro emocional. La emoción es la energía que mueve el mundo. Su importancia principal radica en lo que se ve, se oye, se toca, se paladea o se huele. Tras ser analizado sin significado emocional alguno por lo que correspondientes áreas sensoriales específicas de la corteza cerebral, pasa por el filtro del sistema emocional, y es allí donde esas percepciones sensoriales ya que se las acuña con la etiqueta de bueno o malo, atractivo, rechazable, interesante o soso. Y es después cuando esa información ya coloreada con ese significado emocional pasa a las áreas de asociación de la corteza cerebral, donde se construyen los procesos mentales de razón y pensamiento y se elaboran las funciones ejecutivas complejas, y pasa al hipocampo, donde registra traza mnemónica de memoria de la percibido y aprendido. En otras palabras, los abstractos, ideas con las que trabajan las cortezas de asociación para crear el pensamiento, están impregnadas de emociones en particular, parecen fundamentales. El circuito neuronal es una estructura del sistema límbico, la amígdala, que viene conectada a casi todas las áreas del cerebro: cognición, emoción,
es pues un binomio indisoluble que nos lleva a concebir de cierto que no hay razón sin emoción, binomio cardinal. Para entender la esencia de lo que es enseñar y aprender, sacaremos ventaja de estos conocimientos básicos en los capítulos que siguen.